Mi prometida me salió con la mamada que quería una boda sin niños, así que no me permitió llevar a mi hija. Al llegar a la iglesia, me encuentro con que ahí están sus dos hijas y sus sobrinas bien arregladitas. No dije nada en ese momento. Para que entiendan esto, le propuse matrimonio hace 8 meses, después de andar juntos como 1 año y medio. Todo parecía ir bien. Los dos teníamos hijos de relaciones pasadas y yo pensé que ya era hora de por fin juntar a la familia. Pero apenas empezamos a planear la boda, ella se transformó. Se obsesionó con una boda de ensueño, de esas que ves en redes sociales, donde todo tiene que ser perfecto, elegante y, según ella, estético. Un día, cenando, me soltó la bomba. Me dijo que había decidido que la boda sería sin niños, que los niños lloran, interrumpen los votos y que arruinaban la estética de las fotos. Yo me quedé helado. Le recordé que mi hija de 7 años estaba ilusionadísima con ser la damita de honor. Su respuesta fue fría. Me dijo que si hacíamos una excepción con mi hija, todos los invitados querrían llevar a sus niños, que era por el bien del evento y que yo tenía que entenderla. Me pasé semanas peleando, pero ella usó todas las tácticas posibles. Lloró, me dijo que yo no apoyaba sus sueños y hasta metió a su mamá para convencerme de que mi hija estaría mejor quedándose en casa. Al final, con el dolor de mi alma, terminé cediendo. Ver la carita de mi pequeña cuando le dije que no podía ir a la boda de su papá me partió el corazón en 1000 pedazos. Me sentí el peor padre del mundo por darle el gusto a mi mujer. Llega el día esperado. Estoy parado en el altar, nervioso. Pero cuando la música empieza a sonar y se abren las puertas, no solo entra ella. Delante de mi prometida, venían caminando sus dos hijas de 6 y 8 años, tirando pétalos con unos vestidos carísimos, y detrás de ellas, sus 3 sobrinas agarrando la cola del vestido. Todas bien arregladas y posando. El descaro fue tan grande que sentí un vacío en el estómago. Toda la iglesia se quedó en silencio, viendo cómo la regla de no niños solo aplicaba para mi hija. Mi prometida me vio y me lanzó una sonrisa como si hubiera ganado un trofeo. Fue ahí cuando perdí la cabeza y solté esa carcajada que retumbó en toda la iglesia. Me bajé del altar antes de que ella llegara a mí. Ella se detuvo en seco, totalmente confundida. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?, me susurró, tratando de mantener la sonrisa para las fotos. Estoy mejor que nunca, le contesté, soltándome de su mano frente a todos. Me río de lo hipócrita que eres. Me hiciste dejar a mi hija llorando en casa, porque según tú los niños arruinaban tu boda, pero veo que tus hijas sí combinan con tus flores, ¿verdad? En ese momento mi suegra se levantó hecha una fiera, y los invitados empezaron a murmurar. La cara de mi prometida se puso blanca y empezó a tartamudear frente al padre. No sabía qué decir. La mirada de mi prometida cambió por completo. El teatro se le cayó en un segundo, y esa cara de novia perfecta desapareció para mostrar quién era realmente. Se me acercó tanto que podía sentir su respiración, y con una voz fría me dijo: «Cállate y no me hagas una escena aquí. Camina al altar, nos casamos y mañana arreglamos tus berrinches. No voy a perder los miles de pesos que costó esto por tu culpa». Esa fue la gota que derramó el vaso. No era por amor, era por el dinero y por las apariencias. En ese momento, mi suegra llegó hasta nosotros y me agarró del brazo con fuerza, enterrándome las uñas. «Ya camina, imbécil. Mi hija es mucha mujer para ti, y no vas a humillar a mi familia así. Tus problemas con tu hija se quedan afuera. Hoy es el día de ella», me gritó la señora, con un odio que me dejó claro que todos estaban de acuerdo en excluir a mi niña. Yo me solté de un tirón. Sentía que la sangre me zumbaba en los oídos del puro coraje. Miré a sus hijas, que estaban ahí paradas con sus vestidos caros, y luego miré a mi ex prometida. «Tú no eres nadie para decirme que mi hija es un problema. Me mentiste en la cara durante meses. Me hiciste verla llorar mientras tú planeabas este descaro», le dije, y esta vez no me importó que los invitados escucharan. Ella intentó darme una cachetada, pero le detuve el brazo. La miré con un asco que no pude ocultar. Me quité el anillo de la mano, ese que me había costado meses de trabajo pagar, y se lo puse en la palma de la mano con fuerza. «Toma, véndelo para que pagues tu fiesta porque aquí ya no tienes novio», le dije. Me di media vuelta y empecé a caminar por el pasillo central, el mismo que debía recorrer para casarme. El silencio de la iglesia fue reemplazado por insultos. Su hermano y sus primos se levantaron de las bancas, cerrándome el paso en la salida principal. Eran 3 tipos más grandes que yo, y se veían dispuestos a todo para regresarme al altar a la fuerza. «De aquí no sales hasta que le pidas perdón a mi hermana y termines la ceremonia», me dijo su hermano mayor, poniéndoseme pecho a pecho. Yo no tenía miedo, tenía una rabia que me hacía sentir que podía contra todos ellos. Metí la mano en mi bolsa, saqué las llaves de mi carro y las apreté entre mis dedos. «Quítense o les juro por la memoria de mi padre que de aquí nos vamos todos a un hospital», les dije con una voz tan seca que los 3 se quedaron dudando. Pasé en medio de ellos empujándolos. Al salir de la iglesia, el aire frío me pegó en la cara, pero no me calmó. Me subí a mi carro y arranqué quemando llanta, dejando atrás los gritos de su familia que ya me venían persiguiendo hasta el estacionamiento. Llegué a casa de mi mamá todavía temblando. Cuando abrí la puerta y vi a mi hija sentada en el sillón, viendo la tele con una carita de tristeza que no se le quitaba, se me rompió algo por dentro. Me quité el saco, lo aventé al suelo y me puse a su altura, para pedirle perdón por haber intentado meter a esa mujer en nuestra vida. Fue en ese momento cuando mi hija, con los ojos llenos de lágrimas, me soltó algo que me heló la sangre. Me miró y me dijo: «Papá,
No te quería decir porque tenía mucho miedo. Pero cuando tú te ibas a trabajar, ella era muy mala conmigo. Me pegaba y me decía que si te decía algo, me iría peor. Sentí que el mundo se me venía encima. El coraje que sentía en la iglesia no era nada comparado con el odio que sentía en ese segundo. Haber dejado que esa víbora estuviera cerca de mi hija me hacía sentir el peor hombre del mundo. Pero mi furia se interrumpió por el ruido de unos frenazos afuera. Eran los primos de mi ex que llegaban reclamando dinero. Me asomé y vi que venían decididos a tumbar la puerta, gritando que les diera la cara para pagar lo que según ellos yo debía de la boda. No lo pensé 2 veces y salí a la banqueta hecho un demonio. Antes de que abrieran la boca les grité: ¿qué chingados vienen a cobrar culeros? Si toda la boda la pagué yo, cada pinche peso salió de mi bolsa, así que a chingar su madre por donde vinieron. Los 3 se quedaron mudos, mirándose entre ellos sin saber qué hacer. El que venía más bravo bajó los puños y me miró confundido. ¿A poco tú pagaste todo, bro?, me preguntó ya más calmado. ¡Todo! Y no solo eso. Esa mujer maltrataba a mi hija a mis espaldas. Lárguense de aquí antes de que cometa una locura. Les respondí con una voz que los hizo retroceder. El primo mayor se rascó la cabeza y me dijo: chale, si es verdad eso, disculpa, bro. A nosotros nos dijeron otra cosa, solo queríamos andar en el pedo porque pensamos que tú eras el que estaba mal. Se subieron a su camioneta y se largaron. Me quedé solo en la calle, respirando fuerte, dándome cuenta de que la boda fue lo de menos. Lo que realmente importaba era que mi hija estaba a salvo. Pero esto no se iba a quedar así. Esa mujer iba a pagar por cada golpe que le dio a mi niña. Esa noche casi no dormí. Mi hija se quedó dormida abrazada de mi mamá, pero yo me quedé sentado en la cocina viendo la pared. No podía dejar de pensar en todo. En cada vez que esa mujer se quedó sola con mi niña. En cada vez que yo llegaba cansado del trabajo y mi hija estaba seria, callada, diferente. Y yo de pendejo pensando que era porque extrañaba a su mamá. Sentía unas ganas enormes de ir a buscarla y romperle toda la cara. Pero miré a mi hija dormida. Y entendí que si hacía una tontería, iba a terminar preso. Y mi niña ya había sufrido demasiado como para quedarse sin su papá también. A la mañana siguiente le hablé a mi hermana. Ella trabaja en una primaria y conoce a una psicóloga. Le conté todo. Hasta me puse a llorar mientras hablaba porque sentía que yo había fallado como padre. Mi hermana me dijo algo que nunca se me va a olvidar. No fuiste tú el malo. El malo es el que lastima a un niño. Pero si no haces algo ahorita, entonces sí le vas a fallar. Ese mismo día llevé a mi hija con la psicóloga. Yo pensé que tal vez ella no iba a querer hablar, pero salió de la consulta llorando. Y cuando la psicóloga me pidió hablar a solas conmigo, sentí un nudo horrible en el estómago. Me dijo que mi hija sí presentaba señales de maltrato, que lo mejor era denunciar, que mientras más tiempo dejara pasar, más difícil iba a ser demostrar todo. Sentí que se me doblaban las piernas, porque una parte de mí todavía quería pensar que tal vez mi hija exageraba. No porque no le creyera, sino porque aceptar que era verdad me hacía sentir el peor padre del mundo. Pero ya no había vuelta atrás. Ese día fui directo a poner una denuncia. Cuando estaba llenando los papeles, me marcaron de un número desconocido. Contesté. Era ella. Se escuchaba llorando. Por favor, no hagas un escándalo. Podemos arreglar esto hablando. Sentí una rabia que me hizo apretar tanto el celular que casi lo rompía. ¿Arreglar qué? ¿Los golpes que le diste a mi hija? ¿Las amenazas? ¿O el dinero que me robaste? Se quedó callada unos segundos. Y luego me dijo algo que me terminó de abrir los ojos. Tu hija también exagera mucho. Ni siquiera fue para tanto. En ese momento colgué, porque entendí que nunca se iba a arrepentir. Nunca. Esa misma noche subí por última vez al departamento donde vivíamos. Solo fui por mis cosas y las de mi hija. Cuando abrí el closet vi mi ropa tirada, mis zapatos rayados, fotos rotas y varias cosas quebradas. Pero hubo algo que me dolió más que todo eso. Encontré un dibujo de mi hija escondido debajo de la cama. Era uno donde salíamos ella y yo agarrados de la mano. Arriba decía: papá, gracias por cuidarme. Me senté en el piso con ese dibujo en las manos y me puse a llorar como nunca, porque la realidad era que no la había cuidado, no como debía. Y juré ahí mismo que nunca más iba a volver a meter a alguien en nuestra vida sin estar completamente seguro de quién era de verdad. Al día siguiente pensé que todo iba a estar más tranquilo. Pero no. Como a las 11 de la mañana me habló mi mamá. Se escuchaba nerviosa. Ven rápido. Ella está aquí afuera. Sentí cómo se me revolvió el estómago. Agarré las llaves y me fui hecho madre. Cuando llegué, vi la camioneta de ella estacionada enfrente. Y ahí estaba, parada en la banqueta, con su mamá, una tía y uno de sus hermanos. Mi hija estaba adentro llorando porque alcanzó a verla por la ventana. En cuanto me bajé del carro, ella caminó hacia mí. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Me estás haciendo quedar como una monstruo. ¿Y qué chingados eres entonces? Su mamá se metió rápido. Tampoco exageres, mijo, seguro la niña entendió mal las cosas. Y eso fue lo que me hizo explotar. ¿Entendió mal los golpes? ¿Entendió mal las amenazas? ¿Entendió mal cuando tu hija le decía que si hablaba le iba a ir peor? Todos se quedaron callados. Ella empezó a llorar otra vez. Pero ya ni siquiera le creí, porque era el mismo llanto que hacía cada vez que la descubrían en una mentira. Entonces me dijo: tú también tienes la culpa. Nunca estabas. Siempre preferías el trabajo. Y aunque me dolió escuchar eso, tenía razón en una parte. Yo trabajaba demasiado. Me iba desde temprano. Llegaba cansado. Y muchas veces no veía las señales. Pero una cosa era haber sido un padre distraído. Y otra muy distinta era lo que ella hizo. La miré directo a los ojos. Yo pude equivocarme como papá. Pero tú decidiste lastimar a una niña. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. Su hermano se me acercó queriendo intimidarme. Bájale de huevos, tampoco le hables así. ¿Y si no qué? ¿Me vas a pegar afuera de la casa de mi mamá? Dale, hazlo.
Por un segundo pensé que sí me iba a golpear, pero mi mamá salió llorando con mi hija abrazada de la pierna. Y cuando mi hija vio a esa mujer, se escondió detrás de mi mamá temblando. Eso fue lo que terminó de hundirla, porque hasta su familia se quedó viendo cómo mi niña le tenía miedo de verdad. No era invento, no era manipulación, era miedo real. Ella quiso acercarse a mi hija, pero mi niña gritó, ¡No me toques! Hubo un silencio horrible, de esos que pesan. La mamá de ella bajó la mirada. Su hermano se hizo para atrás, y ella empezó a llorar todavía más fuerte. Pero esta vez ya nadie salió a defenderla. Antes de irse se me quedó viendo y me dijo, «Te vas a arrepentir de esto». Y yo le respondí, «No, de lo único que me arrepiento es de haberte dejado entrar a nuestra vida». Mi mamá no tardó en contarle todo a la mamá de mi hija. Aunque ya no estábamos juntos desde hace años, ella siempre ha sido muy protectora con la niña, y cuando supo lo que había pasado, explotó. Me marcó esa misma noche. Ni siquiera me dejó hablar. ¿Dónde está esa culera? Tranquila. No me digas que me tranquilice. ¿Cómo que le pegaba a mi hija? ¿Cómo que la amenazaba? Llévame a donde está ahorita mismo. Yo sabía cómo era ella. Cuando se trataba de nuestra hija no le tenía miedo a nada. Intenté decirle que mejor no, que ya había denuncia, que no valía la pena hacer un desmadre, pero no quiso escuchar. Media hora después ya estaba fuera de la casa de mi mamá. Se bajó del carro hecha una furia. Hasta mi mamá se asustó cuando la vio entrar. ¿Dónde vive? La llevé. La verdad yo pensé que iba a llegar a reclamarle, a gritarle, a decirle sus cosas. Pero en cuanto abrió la puerta del departamento, todo se salió de control. Mi ex ni siquiera la dejó hablar. Se le fue encima. La agarró de los pelos y la aventó contra la pared. Así que muy chingona con una niña, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? La otra empezó a gritar. Su mamá salió corriendo del cuarto. Su hermano quiso meterse, pero yo me atravesé. ¡No te metas! Mi ex le dio una cachetada tan fuerte que hasta yo me quedé helado. Eso es por cada vez que hiciste llorar a mi hija. La otra ya estaba llorando, queriendo cubrirse la cara. Pero mi ex seguía gritando. Mi hija te quería, te abrió las puertas de su casa, y tú le pagaste pegándole. En ese momento sentí algo raro, porque una parte de mí quería detener todo, pero otra parte sentía que esa mujer merecía cada segundo del miedo que estaba sintiendo. Al final tuve que agarrar a mi ex de la cintura para separarla. Ella estaba temblando de coraje, llorando. Si te vuelves a acercar a mi hija, te juro que te mato. Nos fuimos. Todo el camino de regreso estuvo llorando, pegándole al tablero, diciendo que se sentía culpable, que ella debía haber estado más pendiente, que nunca imaginó que alguien pudiera hacerle eso a nuestra niña. Y aunque teníamos años separados, esa noche entendí algo. Podíamos pelearnos entre nosotros todo lo que fuera, pero cuando se trataba de nuestra hija, los dos éramos capaces de destruir a quien fuera. Esa noche, después del caos en el departamento, el silencio en el carro era distinto. Mi ex seguía con la respiración agitada, pero ya no era solo por el coraje, era por el dolor de madre. Mucha gente siempre me pregunta que por qué. Si nos llevamos bien, terminamos separados. Y la verdad es que nunca hubo una traición, ni gritos, ni falta de respeto. Simplemente, la vida nos llevó por caminos diferentes. Ella tuvo una oportunidad de crecimiento personal y laboral muy fuerte que requería todo su tiempo. Y yo, en ese momento, tenía la estabilidad y el apoyo de mi familia para que la niña estuviera en un solo lugar, sin andar de arriba para abajo. Decidimos, de mutuo acuerdo y con todo el amor del mundo, que lo mejor para nuestra hija era que viviera conmigo. Ella nunca dejó de ser una madre presente, siempre al pendiente, siempre apoyando económicamente y emocionalmente. Por eso me dolía más. Yo le había fallado a la confianza que ella puso en mí para cuidar lo que más amamos. Cuando llegamos a casa de mi mamá, ella se bajó del carro y me detuvo antes de entrar. «Perdóname por reaccionar así», me dijo con la voz quebrada. «Pero tú sabes que ella es mi vida. Confío en ti, pero no puedo creer que esa mujer nos engañó a todos». «No tienes nada que pedirme perdón», le contesté. «La culpa fue mía por no ver las señales». Entramos y vimos a la niña dormida. Mi ex se sentó a su lado y le acarició el pelo. En ese momento entendí que, aunque no funcionamos como pareja, somos el mejor equipo como padres. Ella no me reclamó que la niña viviera conmigo, ni me amenazó con quitármela. Al contrario, me tomó de la mano y me dijo, «Vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Mañana mismo ratificamos la denuncia. Nadie toca a nuestra hija y se sale con la suya». Esa noche me di cuenta de que la maldad de esa mujer no solo buscaba lastimar a mi hija, sino destruir la paz que nosotros, como padres separados, habíamos tardado años en construir. Pero se topó con pared. Porque un padre puede perdonar muchas cosas, pero cuando tocan a su sangre, el pasado se olvida y nos volvemos uno solo para proteger lo que más importa. Al día siguiente, el celular empezó a sonar. Era el hermano de ella queriendo intimidarme, diciendo que mi ex se había pasado de lanza. Simplemente le contesté. «Agradece que fui yo el que la quitó. Si por ella fuera, tu hermana hoy no la cuenta. Nos vemos en el juzgado». El día del juzgado llegó más rápido de lo que esperaba. Estar ahí sentado, en esos pasillos fríos con olor a oficina vieja, te hace sentir que el mundo se detiene. Mi ex llegó impecable, pero se le notaba el cansancio en los ojos. Sé que tampoco había dormido bien. Cuando la vimos a ella entrar con su abogado, sentí un hueco en el estómago. Ya no se veía como la mujer de la que un día me enamoré. Se veía pequeña, asustada, pero aún así trataba de sostenernos la mirada con un orgullo que ya no le quedaba. El proceso fue duro. Escuchar el testimonio de la psicóloga infantil narrando lo que mi hija le había contado fue como si me enterraran clavos en el pecho.
Mi ex apretaba los puños tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Al final, el juez dictó las medidas cautelares y la orden de restricción. Ella no pudo decir nada. Salió de ahí casi agachada, escoltada por su hermano. Nosotros nos quedamos un momento afuera, respirando el aire de la calle que, por primera vez en semanas, se sentía limpio. Mi ex se acomodó el cabello, suspiró y me miró de frente. Oye, ¿tienes tiempo ahorita? Quiero llevar a la niña al cine. Necesita distraerse, reírse un poco de algo que no sea este mugrero. Me gustaría que vinieras tú también, como antes. No le pude decir que no. Fuimos por la niña a la casa de mi mamá y nos fuimos al cine. Fue una tarde extraña, pero necesaria. Ver a mi hija emocionada con sus palomitas, sentada en medio de nosotros dos, me hizo sentir una paz que creía perdida. Por un par de horas no fuimos los padres que están en un juicio. Fuimos simplemente una familia cuidando a su pequeña. Al terminar, regresamos a la casa de mi mamá. La niña se quedó dormida en el camino y yo la subí a su cuarto. Cuando bajé, mi ex estaba en la sala, mirando una foto vieja de la niña que mi mamá tiene en la repisa. Se veía pensativa. Siéntate un momento, me dijo en voz baja. Me serví un vaso de agua y me senté frente a ella. He estado pensando mucho estos días. Su voz ya no era la de la mujer furiosa del departamento. Era una voz llena de una tristeza profunda. Me ha ido excelente en el trabajo, tú lo sabes. Económicamente no nos falta nada. He logrado metas que pensé que me tomarían años. Pero después de lo que pasó con la niña, me di cuenta de que no todo es dinero ni todo es trabajo. Se quedó callada un momento, jugando con sus llaves. Me siento vacía, ¿sabes? ¿De qué sirve que me rompa el lomo 12 horas al día si me estoy perdiendo el crecimiento de mi hija? Si no me entero de que alguien le está haciendo daño hasta que es casi tarde. Ese éxito no vale nada si ella no tiene a su mamá cerca cuando tiene miedo. He decidido que voy a pedir el cambio de oficina, o incluso renunciar si es necesario para estar en una vacante aquí cerca. Quiero estar más presente. No quiero que vuelva a pasar un solo día sin saber qué comió, de qué se rió o quién la cuida. Me miró a los ojos y vi una sinceridad que me desarmó. Tú has hecho un trabajo increíble, y te agradezco que siempre hayas estado para ella. Pero me di cuenta de que la vida se va en un segundo. Y este susto me enseñó que lo único que no se puede recuperar es el tiempo con ella. Quiero recuperar mi lugar, no para quitártela, sino para que ella sepa que tiene a sus dos pilares juntos para lo que sea. Yo no sabía qué decir. Por un lado sentía un alivio inmenso, pero por otro, el peso de todo lo ocurrido me seguía calando. Nos quedamos ahí platicando por horas, arreglando cosas que debimos hablar hace mucho tiempo, mientras el silencio de la noche nos confirmaba que, después de la tormenta, por fin estábamos empezando a sanar de verdad. Esa noche terminó tarde. Mi ex se fue cerca de la 1 de la mañana. Antes de irse, subió despacio al cuarto de la niña para verla dormir. Se quedó parada en la puerta unos segundos, en silencio. Luego le acomodó una cobija que se le había caído y le besó la frente. Yo la observaba desde el pasillo. Cuando bajó tenía los ojos llorosos. Gracias por no dejarme sola en esto, me dijo. No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza. Ella agarró sus llaves, abrió la puerta y antes de salir se quedó quieta un momento. Ojalá algún día podamos volver a estar bien, aunque sea como familia, dijo bajito. Y luego se fue. Con los días también empezamos a enterarnos de qué había pasado con la madrastra. Después de la denuncia y todo lo que declaró mi hija, el DIF y las autoridades empezaron a investigar más cosas. Resultó que no era la primera vez que alguien se quejaba de ella. Había comentarios de vecinos, reportes viejos de gritos, castigos exagerados y cosas raras que nadie había querido tomar en serio. El esposo de ella al principio quiso defenderla. Decía que todo era una exageración. Pero cuando vio todo lo que salió, terminó separándose de ella. Según nos dijeron, ella tuvo que irse de la casa de su hermana y se fue a vivir con una tía en otro estado. La orden de restricción seguía en pie. Y mientras más lejos estuviera de nosotros, mejor. Mi hija dejó de preguntar por ella después de unas semanas. Poco a poco volvió a dormir tranquila. Volvió a reírse igual que antes. Y dejó de brincar asustada cada vez que alguien levantaba la voz. Eso era lo único que de verdad importaba. Los siguientes días fueron raros. Nos empezamos a hablar más seguido, pero ya no solo por cosas de la niña. A veces mi ex me mandaba fotos de lo que comía ella en la escuela, o me preguntaba si ya había llegado bien a la casa, o me avisaba que iba saliendo del trabajo y que si ocupábamos algo. Poco a poco dejamos de sentirnos como dos personas peleadas. Parecía más como si estuviéramos aprendiendo otra vez a llevarnos bien. Un sábado me habló temprano. Voy a ir a ver unas casas cerca de aquí, me dijo. Hay una vacante en una oficina de acá y si me la dan, quiero mudarme para estar más cerca de la niña. Le dije que estaba bien, pero antes de colgar se quedó callada unos segundos. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó. No sé por qué acepté. Tal vez porque en el fondo también extrañaba esas cosas simples que hacíamos juntos. Fuimos a ver 3 casas. Las primeras 2 estaban feas, muy chicas, muy viejas o demasiado lejos. La tercera estaba en una privada tranquila, cerca de la escuela de la niña y a 10 minutos de la casa de mi mamá. Tenía un patio pequeño, y en una esquina había un columpio viejo. Mi ex se quedó viendo ese columpio como si pudiera imaginar a nuestra hija jugando ahí. Yo, creo que esta me gusta, dijo sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Yo también sonreí. Pasaron un par de semanas. Al final, sí le dieron la vacante cerca de aquí, y también compró la casa de la privada. La arregló rápido. Pintó los cuartos, puso muebles nuevos y hasta mandó a arreglar el columpio viejo que estaba en el patio. La primera noche que ya estuvo instalada, nos invitó a cenar. Mi hija estaba emocionadísima. No dejaba de correr por toda la casa enseñándome cada rincón. «Ah, mira papá, este es mi cuarto». Y mira, mamá me compró estas cortinas. La verdad, verla tan feliz hacía que todo valiera la pena. Mi ex había preparado pasta, pan con ajo y hasta un pastelito pequeño de postre. La cena estuvo tranquila. Nos reímos mucho.
Mi hija no dejaba de hablar de la escuela, de unas amigas nuevas y de que quería hacer una pijamada ahí algún día. Después de cenar nos pasamos a la sala. Mi ex puso películas y nos quedamos los tres en el sillón grande, con cobijas encima. Mi hija estaba recargada en mí al principio, pero luego se acomodó entre los dos. Como cuando todavía éramos una familia de verdad. A media película se quedó dormida. Mi ex me volteó a ver y sonrió bajito. Entre los dos la cargamos y la llevamos a su cuarto. La acostamos despacio. Mi ex le acomodó el cabello detrás de la oreja y la tapó bien. Nos quedamos unos segundos viéndola dormir. Se veía tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad tranquila. Cuando bajamos otra vez a la sala, la casa estaba en silencio. Yo agarré mis llaves y me puse de pie. Bueno, ya me voy, le dije. Ella se quedó callada unos segundos. Luego me miró. ¿Y si te quedas? No tengo problema, dijo bajito. Yo pensé en quedarme en el sillón. Pero cuando le dije, ella soltó una pequeña risa. ¿Cómo en el sillón? Se acercó un poco más. Hay que pasar tiempo juntos. Después de que dijo eso, entendí lo que realmente quería decir. Nos quedamos un rato sentados en silencio, como si los dos tuviéramos miedo de arruinar el momento. Pero al final fue ella quien me tomó la mano. Y después de tantos meses de distancia, de pleitos, de enojo y de tristeza, terminamos abrazándonos otra vez. Esa noche no dormimos casi nada. Nos quedamos horas hablando, recordando cosas de cuando nos conocimos, de cuando nació nuestra hija, de todas las veces que dejamos que el orgullo nos ganara, y entre abrazos, besos y lágrimas, terminamos encontrándonos otra vez. A la mañana siguiente desperté temprano. Por un momento me saqué de onda al no reconocer el cuarto, pero luego volteé y la vi dormida al lado mío, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Mi hija se despertó rato después y entró corriendo al cuarto. Cuando nos vio juntos, sonrió enorme. ¿Dormiste aquí, papá? Mi ex y yo nos volteamos a ver, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos supo qué decir. Los siguientes días se volvieron costumbre. A veces yo me quedaba a cenar. Otras veces nos íbamos los tres al parque, al cine o simplemente a comprar cosas para la casa nueva. Mi hija parecía otra. Ya no se veía triste, ya no se encerraba. Ahora se la pasaba sonriendo. Y aunque mi ex y yo todavía no hablábamos de volver oficialmente, en el fondo los dos sabíamos que estábamos reconstruyendo algo. Más lento, más maduro, pero mucho más real que antes. Una noche, mientras estábamos los tres acostados viendo una película en la cama de mi hija, ella se quedó dormida abrazando a los dos. Mi ex me miró en silencio, y luego dijo algo que me dejó helado. Creo que esta vez sí podemos hacer las cosas bien. Después de esa noche, dejamos de tener miedo de decir lo que sentíamos. Ya no era solamente que yo me quedara a cenar, o que pasáramos los fines de semana juntos. Poco a poco volví a llevar ropa a su casa, un cepillo de dientes, unas playeras. Luego terminé dejando más cosas. Hasta que un día mi hija me vio llegar con una maleta pequeña y sonrió como si le hubiera dado el mejor regalo del mundo. ¿Ya te vas a quedar aquí para siempre, papá? Mi ex me miró desde la cocina, y aunque ninguno de los dos respondió en ese momento, creo que los dos sentimos lo mismo. Ya no queríamos volver a separarnos. Pasaron los meses. Mi ex cambió de oficina y empezó a salir más temprano. Ahora llevaba a la niña a la escuela algunas veces. La ayudaba con la tarea. Le hacía de cenar. Y poco a poco empezó a recuperar todo ese tiempo que sentía perdido. Yo también cambié. Dejé de cargar tanto enojo. Dejé de vivir pensando en todo lo malo que nos había pasado, porque entendí que si seguíamos viendo hacia atrás, nunca íbamos a poder disfrutar lo que teníamos enfrente. La casa empezó a sentirse como un hogar de verdad. Los domingos hacíamos carne asada en el patio. Mi hija jugaba en el columpio mientras nosotros la veíamos desde la cocina. A veces poníamos música y bailábamos en la sala solo para hacerla reír. Y otras noches nos quedábamos despiertos viendo películas hasta tarde, como si quisiéramos recuperar todos los años que habíamos perdido peleando. Un día, mi hija llegó de la escuela con un dibujo en la mano. Era ella tomada de la mano con nosotros dos. Atrás había dibujado la casa, el columpio y hasta el perro del vecino que siempre se metía al patio. Arriba escribió con letras chuecas: mi familia. Mi ex empezó a llorar apenas lo vio. Y la verdad, yo también. Porque después de todo lo que habíamos pasado, de las peleas, del dolor, del miedo y de sentir que todo estaba roto, al final sí encontramos la manera de volver a estar juntos. No perfectos, no como antes. Mucho mejor. Porque esta vez aprendimos que una familia no se trata de no equivocarse. Se trata de quedarse, de luchar, de estar ahí cuando más se necesita y de entender que el amor no siempre es fácil, pero cuando es de verdad, siempre encuentra la manera de volver a casa. A veces la vida te rompe justo en donde más te duele. Pero también ahí mismo, en esas partes rotas, es donde aprendes a valorar lo que realmente importa. Porque el dinero va y viene, el orgullo se acaba, la gente cambia, pero el tiempo con las personas que amas, ese ya no regresa. Y si tienes la oportunidad de arreglar algo con alguien que todavía amas, hazlo. Porque no todos tienen la suerte de tener una segunda oportunidad. A veces creemos que siempre habrá tiempo. Tiempo para pedir perdón. Tiempo para abrazar. Tiempo para decirle a alguien lo importante que es. Pero la verdad es que la vida cambia de un día para otro. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que perdiste momentos que jamás van a volver. Por eso hay que valorar a la gente mientras sigue aquí. Hay que aprovechar cada comida juntos, cada abrazo, cada risa y hasta esas pequeñas cosas que parecen normales. Porque al final, son esos momentos los que más extrañas cuando ya no están. No dejes que el orgullo te quite personas que todavía amas. No dejes para mañana las palabras que puedes decir hoy. Y nunca olvides que una familia no siempre es perfecta. Pero mientras haya amor, ganas de luchar y de estar presentes, siempre habrá una forma de salir adelante.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. De verdad, gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, deja tu like, comenta qué te pareció y suscríbete para más historias como esta.